No voy a proyectar diapositivas, de esta manera estoy seguro que me vais a mirar a los ojos, que es una excelente forma de comunicación. Había un ilustre y querido arquitecto que cuando tenía que intervenir en sesiones de alguna manera similar a esta, comenzaba diciendo: ¿qué podría yo decir que fuese de utilidad para vosotros? Pues esa es la actitud también con la que yo me he sentado aquí y he pensado un poco en el hilo conductor de lo que yo tenía que compartir con vosotros. Hace 21 años, la fundación que yo creé hace 25, la Fundación Steico, publicó un libro que es asequible vía Internet, que se llama En torno a Leonardo Torres Quevedo y el transbordador del Niágara. De manera que muchas cosas han pasado desde hace 21 años y muchas cosas tienen que pasar todavía en el futuro. En el libro, como es natural, y no voy a referirme demasiado a él, porque como lo tenéis a vuestra disposición, no merece la pena que yo reitere lo que está aquí escrito, lo que está escrito en buena parte por mí, pero por otro lado por otros compañeros, en particular hay una biografía que es muy interesante, escrita por un compañero ilustrísimo y queridísimo, de manera que no os lo voy a repetir lo que hay aquí, pero os animo a echarle una ojeada, a leerlo. Por supuesto, en él hablamos de lo que supuso en aquella época la construcción del transbordador del Niágara. Porque el transbordador del Niágara es una concesión que la ganó Torres Quevedo, que tuvo la capacidad para atraer a una serie de empresarios y de capitalistas de Bilbao. Yo tengo, por cierto, una cosa en común con Torres Quevedo, ojalá no sea la única, y es que yo también soy de Bilbao y me maleduqué en Bilbao. De manera que en el libro se relata todo lo que supuso la creación, la iniciativa de construir un aparato muy complejo por el sistema de concesión en Canadá, a donde mandó a su hijo Gonzalo, que estuvo allí 2 años como ingeniero residente. Gonzalo era también ingeniero de caminos. No podían comunicarse más que por carta, que tardaba muchísimo tiempo en comunicarse, y con un sistema de señales, de manera que es una peripecia muy importante. Pero yo quería también que Leonardo Torres Quevedo, que está considerado, y aquí lo hemos visto y todos estamos como completamente de acuerdo, como un personaje con una capacidad de invención extraordinaria, pero que de alguna manera es como si no fuese ingeniero, o es más de ingeniero, un ingeniero de otra época que tenía actividades que no eran las suyas. Este libro, con la famosa estructura, exquisita estructura de la cesta del transbordador, a mí me llamó la atención en particular porque en aquella época, cuando publicamos el libro, hubo una cubierta muy festejada y muy valorada para cubrir el Museo de Historia de Hamburgo, que la hizo un ingeniero extraordinario, ingeniero estructural extraordinario, que era George Schleich, que es, por cierto, académico correspondiente de nuestra academia, que es un concepto estructural que recibió diversos e importantes premios, que mostraba una gran similitud con la del transbordador del Niágara. De manera que la estructura de cables con el peso debajo, ese concepto que se trasladaba por allí, es un concepto realmente innovador y realmente que
que ha influido en generaciones posteriores de ingenieros industriales, de ingenieros estructurales. A George Schleich, con el que tengo, aunque nos vemos poco, muy buena relación, muy buena amistad, y que, como os digo, es quizás uno de los ingenieros estructurales más destacados del mundo. Yo, cuando me tocó escribir mis aforismos estructurales con los que entré en la Academia de Ingeniería, pues le pedí que él prologase el libro que publicamos con aquella ocasión. Y entonces, en aquella ocasión, él escribió en la presentación cómo esta estructura es un ejemplo del excelente y universal ingeniero español Torres Quevedo, y su ingenioso funicular sobre las cataratas del Niágara se muestra toda la grandeza técnica e intelectual que atesora la ingeniería de la construcción. Nos explica cómo conocimientos amplios y sólidos crearon una construcción de una singular belleza y eficiencia, en cuyo centro se encuentra el hombre. Para lograr que renazca un talento como el de Torres Quevedo en su entorno histórico e intelectual de forma tan viva, elogia, se refiere a nuestro libro, que semejante libro no solo nos sirve como solaz intelectual, sino que nos exige reflexionar inmediatamente y de manera crítica sobre nuestro propio trabajo. En mi caso, su influencia fue tan grande que proyecté para el concurso de un puente carretera sobre el ancho valle del Elba, próximo a Dresde, un transbordador colgado para la comunicación peatonal por debajo del puente. Estaba convencido que solo por eso debería haber ganado el concurso y, en consecuencia, eché la culpa de que finalmente no hubiese sido así a que los miembros del jurado no conocían tan hermoso libro. De manera que os animo, por lo tanto, a que antes o después le echéis una ojeada, porque está a disposición. De manera que no hay, por supuesto, tiempo, además, para pasar revista a todo lo que aquí hay escrito, que, entre otras cosas, incorpora un artículo de Canadian Engineer, en el cual describe con todo detalle, y no es Leonardo Torres Quevedo el que lo describe, sino lo describen los canadienses, una obra extraordinaria que efectivamente ha quedado allí para siempre. Pero, claro, y ha surgido aquí en varias ocasiones la reivindicación de la figura de Torres Quevedo como ingeniero y como especialista en estructuras, que es una faceta poco conocida, en cierto modo poco valorada, porque parece que es marginal. Es tradicional en sus biografías referirse a él como a un inventor, al que la fortuna le había señalado con el dedo y que, al no tener preocupaciones económicas, pudo aislarse siempre que quiso y concentrarse en la actividad que él amaba, la de inventor de ingenios de alguna manera ajenos a la ingeniería estructural. No es esta toda la verdad, pienso yo. Leonardo, como hemos visto, tuvo que estar muy bien informado del extraordinario desarrollo de la ingeniería estructural del siglo XIX, que es el siglo de oro de la ingeniería estructural. Y la estructura del transbordador del Niágara y la construcción de sus dirigibles manifiestan un conocimiento de materiales y tecnologías que exigen situarlo entre el reducido conjunto de ingenieros que dominaron la ingeniería estructural en aquellos años, herederos de la brillantísima tradición de los ingenieros del siglo XIX. Por otra parte, Torres Quevedo fue uno de esos espíritus libres capaz de mostrar la existencia de otros caminos de desarrollo profesional, además del tradicional y propio de los ingenieros de caminos, consistente en trabajar al servicio de la Administración. Hoy, cuando observamos la variedad de actividades que participamos los ingenieros de caminos, podemos sentir que también a este respecto Torres Quevedo fue un pionero descubridor de otras formas de ser ingeniero,
utilizando el ingenio e inventando ingenios. De manera que estamos frente a un personaje que es verdaderamente extraordinario. Él, por otro lado, estuvo muy influido, como es natural, de toda una historia de la ingeniería estructural, y él, a su vez, como hemos visto en el relato de George Schleich, también fue referente para obras posteriores. Pero para algunos de los aquí asistentes, quizás para la mayoría, como es natural, pues, o para una buena parte, se tiene la impresión, que yo la vivo desde hace mucho tiempo y lo vivo con una cierta con serenidad, como toca, es que los ingenieros y los ingenieros de caminos somos unos tíos muy listos y muy cuadriculados. Y eso es cierto hasta cierto punto. Y aquí se ha hablado del concepto de ingeniería frente a ciencias, y a mí me gusta recordar que la ingeniería tiene una cosa en común muy importante con la vida, que la ingeniería y la vida es el arte de tomar decisiones acertadas a partir de datos insuficientes. De manera que eso es ingeniería y eso es también la vida. Si tuviésemos que tener todos los datos que necesitamos para tomar decisiones acertadas, no haríamos prácticamente nada. De todas maneras, a mí, para compartir con vosotros, lo que me he preguntado, que ya sabéis que en la vida también lo importante son las preguntas. Si no aciertas en las preguntas, no hay forma de encontrar respuestas. Yo me he preguntado, desde que yo participé en la edición y en escribir este libro, ¿cuántas cosas han cambiado desde entonces? Han pasado 21 años, yo tengo 50 años de profesión, a pesar de mi aspecto juvenil, envidiable aspecto juvenil, porque yo he cumplido 74 años Fahrenheit, porque evidentemente una persona como yo y los ingenieros en general y todo el mundo cumplimos años Fahrenheit y no años Celsius, que es otra cosa. Y entonces yo este año he cumplido y ando por la vida como esos generales rusos que están llenos de condecoraciones, porque ha llegado un momento que me empiezan a poner un montón de condecoraciones, porque he cumplido 50 años de profesión y continúo trabajando, estoy empezando, porque tengo una cantidad de ideas extraordinarias, entre ellas relacionadas con los dirigibles, que estamos muy metidos en el tema de la energía eólica, estamos haciendo innovaciones en todo el mundo extraordinarias, de manera que... Pero, dice, ¿qué es lo que ha pasado? Hace poco también he tenido el privilegio que debo al equipazo que tengo yo en mi entorno, que somos 160 personas de todo tipo de profesiones que estamos trabajando por todo el mundo en temas de energía eólica, con soluciones muy, muy innovadoras, pero en definitiva, todo esto, los premios que he recibido, me han hecho mirar para atrás. Pero mirar para atrás no es algo propio de los ingenieros ni de las personas, porque si se nos ha concedido, se nos han puesto los ojos delante, es para que miremos para adelante. Pero evidentemente tenemos que tener también como referencia el pasado. Y yo, naturalmente, he hecho una reflexión, he mirado un poco para atrás y he hecho una reflexión sobre cómo está cambiando la profesión. Cómo está cambiando la profesión. Yo estoy ejerciendo la profesión de una manera muy determinada, con un equipo de gente muy valiosa, y yo sí creo que podemos hacer una cosa. Nosotros provenimos de Agustín de Betancourt, otro personaje que es mucho menos conocido de lo que debía. 1802 crea la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y eso nació, esa escuela, porque le encargaron, él era un ingeniero militar, que no podía ser de otra manera, que provenía de una familia muy cultivada de Tenerife, donde se reunían
para estudiar la enciclopedia francesa en Petit Comité, cuando Humboldt pasó por Canarias del viaje que hizo a América, le llamó la atención cómo en Tenerife había un grupo de gente cultivada que se reunían en el entorno a la enciclopedia, porque la enciclopedia era una manera ilustrada de transmitir el conocimiento, a poner a disposición de todos el conocimiento, cosa que no ocurrió, por otro lado, con la orientación inglesa, que es la del maquinismo. Los ingleses, cuando desarrollaron la revolución industrial, lo que necesitaban era gente que supiese manejar máquinas determinadas. Y por eso, en lugar de la formación romántica que recibimos nosotros, ilustrada y romántica, la formación del ingeniero anglosajón es mucho más ligera, porque estaban formados para hacer cosas concretas, para manejar máquinas. Y nosotros provenimos de otro lado. En cualquier caso, a Agustín de Betancourt le encargaron un informe porque a principios del siglo XIX hubo un accidente tremendo en Lorca. La presa que embalsaba el agua con el que se alimentaba Lorca y su provincia, se fue al traste. Tenía 60 metros de altura, se fue al traste y eso provocó aguas abajo una crecida tremenda y murieron 600 personas de Lorca. Entonces le encargaron un informe de por qué había ocurrido eso así. Los autores del proyecto y la dirección de obra eran arquitectos, uno de ellos Villanueva, ilustrísimo. Y él dijo que la formación, que en aquella época era una formación de bellas artes, no era la adecuada para llevar a cabo obras de esta envergadura y de esta envergadura y que pueden provocar estas consecuencias. Y por lo tanto, a partir de ahí, propuso la creación de las escuelas técnicas superiores de ingenieros, la primera la de caminos, la imagen de la École de Pont-et-Chaussée de París, pero luego todas las de minas, las de minas, las de industriales, todas ellas, incluso las de arquitectos, que las de arquitectos también felizmente, por eso yo creo que el nivel de arquitectura en España es muy alto, porque tiene una formación técnica que les va a ayudar, que les ayuda mucho, es una escuela técnica superior. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que han pasado 200 años. Y 200 años significa que ha pasado alguna cosa también en la formación de los ingenieros. La formación de los ingenieros tiene que cambiar. Es decir, nosotros en nuestra formación, nosotros en mi oficina, que somos, ya os digo, 160 personas, yo siempre digo, yo y la gente que está en mi entorno, que son de todos los tipos de profesiones, yo tengo que ser ingeniero de caminos. Pero ingeniero de caminos y tengo que ser también arquitecto, y tengo que ser también ingeniero industrial, y tengo que ser también ingeniero aeronáutico, y tengo que ser también ingeniero de telecomunicaciones, y tengo que ser muchas cosas más. Por lo tanto, el ingeniero tiene que tener una visión mucho más amplia y menos especializada que la que nació con Agustín de Betancourt. Y por lo tanto, yo creo que eso es una cosa que podemos decir que la Academia de Ingeniería está muy bien orientada, porque en la Academia de Ingeniería cabe todos, y precisamente es en el ámbito en el que podemos reunirnos y compartir conocimientos, porque están los arquitectos, estamos los ingenieros y estamos todos para tirar para adelante en un mundo que, por cierto, que en estas reuniones también siempre trasluce la importancia de lo digital. Y yo, para acabar, os puedo decir que yo hace tiempo he llegado a la conclusión de que el ser humano es analógico y no digital, y que el problema que tenemos precisamente es que lo digital tiene tanto protagonismo que se ha producido un vacío que está siendo ocupado por gente discutible. Porque, por otro lado, nosotros estamos en una sociedad, que ya se ha hablado también por aquí, nosotros estamos en una sociedad que debía ser la sociedad del conocimiento y que no es la sociedad del conocimiento, que es la sociedad de la información. Una información que no se decanta y que embarulla y que nos lía con la cantidad, con
los bombardeos de cosas. Y tenemos el riesgo, por lo tanto, de que la información, que es fundamental para alimentar el conocimiento, realimentar el conocimiento también, que no nos abrume. Por lo tanto, tenemos que luchar, y este foro es particularmente adecuado para que el conocimiento esté en primer lugar y para que los ingenieros que utilizamos la cabeza al mismo tiempo que el corazón y que la mente, pues consigamos que este país sea lo que pudo ser si hubiésemos tenido mucho más Leonardo Torres Quevedos, mucho más José Echegaray y muchas más academias de ciencias y de ingenierías. Muchas gracias.